Estudiantes de cuarto de secundaria, tengan muy buenos días. De la misma forma vamos a ir aclarando el contenido de física. Entonces, para ello tenemos el título del contenido es el movimiento parabólico. Esto mayormente ya podemos ir observando, por ejemplo, a ver, más comúnmente, ustedes que son deportistas, siempre están en la cancha. En la cancha, ¿qué hacen? Mayormente están jugando el fútbol, el futsal, y al patear un balón, mayormente el balón siempre va en forma parabólica. Ese movimiento es parabólico. En sí es como una media luna, para más claro. De ese modo aquí está en la imagen, también podemos ir viendo. Aquí está disparando y cómo está en un lanzamiento en forma parabólica. Bueno, ahí tenemos por ejemplo las figuras que mayormente la velocidad puede ser 0. Aquí también tenemos su velocidad inicial, siempre va a ser 0, ¿no? Su velocidad inicial al partir. Entonces luego ya vamos a ver la velocidad en qué tiempo va a ir llegando. Entonces eso es, o a eso se refiere el movimiento parabólico. Ahí tenemos, por ejemplo, en los Juegos Olímpicos, ahí está, ¿no? Lo que les indicaba también. El movimiento parabólico es un caso particular que se hace presente en muchas disciplinas y estudia a los cuerpos en los cuales su trayectoria forma una parábola, como en el salto largo. También en el salto largo podemos ir observando, o también directamente en el básquetbol, ¿no? Y en otras actividades deportivas. Por ejemplo, al hacer el ejercicio, a veces levantan el pie o directamente la parte de la columna, hacen como un ángulo. Todo eso es en forma parabólica. Mira, ahí nos indicaba también en un salto largo o también un salto alto. Siempre la persona que va a ir saltando, ya sea un salto largo o salto alto, en forma parabólica. No va a ir directamente, ¿no? La persona así directamente, verticalmente va a ir cayendo. Siempre se va a ir en forma parabólica. A eso se refiere estudiante como una introducción. Ahora aquí tenemos el concepto. El movimiento parabólico es una combinación de movimientos horizontal con velocidad constante y el movimiento vertical con aceleración constante. Ahí está la diferencia, ¿no? Que tenemos. Ahora aquí podemos ir viendo, por ejemplo, las fórmulas del movimiento parabólico. Movimiento horizontal. ¿No? Ahí tenemos cómo se... Usar, dice, el signo positivo si el cuerpo baja, eso ya sabemos, ¿no? Usar el signo negativo si el cuerpo va subiendo hacia arriba. Esto también es similar a los movimientos vertical, de caída libre, ¿no? Hemos ido avanzando en los temas anteriores. Ahora ahí tenemos, por ejemplo, el movimiento horizontal es la x es igual a la velocidad x por tiempo. De la misma forma para el vertical tenemos la altura, la velocidad, ahí tenemos al a y y, el tiempo puede ser positivo o negativo, un medio gravedad tiempo al cuadrado. La velocidad de la misma forma tenemos es igual a la velocidad, puede ser positivo o negativo, gravedad tiempo. La misma forma la velocidad al cuadrado es igual a la velocidad cuadrado, también puede ser positivo, negativo o 2, gravedad, altura. Tenemos ahí la velocidad, la resultante o resultado es igual a la raíz, la velocidad x
Antes la velocidad al cuadrado x más la velocidad al cuadrado y. Eso es mediante la velocidad del resultante. Ahí también podemos ir observando la imagen, pero sin antes también la parte de teoría es, si se considera que un jugador patea un balón con una velocidad inicial que va a ser velocidad 0, formando un ángulo, tenemos ahí la fórmula del ángulo, con el eje que es la x, ¿no? Esta se descompone en velocidad inicial sobre el eje que la y va a ser la velocidad, y velocidad inicial en el eje x y la velocidad tenemos a y x. Ahí tenemos por ejemplo el movimiento parabólico en el eje y es idéntico al movimiento de la caída libre. En el eje tenemos la x, la velocidad permanece constante. Ahí tenemos, ¿no? Aquí está el jugador que está pateando con la fuerza a un balón. Y este ya es un ángulo parabólico. Ahí está, ¿no? Puede ser la velocidad, el ángulo. Podemos calcular también el ángulo, ¿no? ¿Con qué ángulo está pateando, está levantando el balón? Tenemos la velocidad con que está yendo. Podemos detener en el A, que es el punto 0 de la partida, o la velocidad 0. Podemos llegar al punto B, al punto C, así no, al punto D hasta el punto E. Ahí también tranquilamente podemos ir calculando también el ángulo. También tenemos otro, por ejemplo, el componentes del vector velocidad. Ahí tenemos el ángulo. Ahí tenemos la velocidad, que va a ser la velocidad y es igual a la velocidad del seno de ángulo. También la velocidad x va a ser igual a la velocidad del coseno del ángulo. Esto es directamente los cosenos y esto es directamente el seno. ¿Ya? Ahí tenemos, por ejemplo, puede ser la máxima, por ejemplo, ¿no? Cómo está yendo lanzando la altura máxima, ¿no? A qué altura está llegando el balón. A eso se refiere esto, la x que es máxima, la altura máxima. ¿Ya? Ahí tenemos la altura máxima, tenemos la altura máxima, es la máxima distancia que alcanza el cuerpo en el eje Y. No puede ir llegando la altura máxima, ¿no? Entonces, la altura máxima va a ser igual a la velocidad al cuadrado, la velocidad 0 al cuadrado por el seno del ángulo también al cuadrado sobre 2 la gravedad, ¿no? Eso es mayormente cuando son la altura máxima. En el tiempo de vuelo, el tiempo de vuelo es esto, ¿no? ¿Qué tiempo está en el aire el balón? Entonces, ahí nos indica, es el tiempo que demora el cuerpo desde el punto de lanzamiento hasta su retorno al mismo nivel. Ahí tenemos, por ejemplo, el tiempo que va a ir, el tiempo de vuelo, ¿no? Que va a ir demorando, digamos, el objeto que vamos a ir lanzando o también así de esta forma pateando, ¿no? Entonces el tiempo de vuelo es igual a 2 velocidad 0 por seno de ángulo sobre gravedad. Estas ya son las fórmulas para realizar también algunos ejemplos que ya lo vamos a realizar. Ahí tenemos por ejemplo también la parte del horizontal máximo, que es el x de la máxima, ¿no? Ahí nos indica es la máxima distancia que recorre el cuerpo en el eje horizontal. Entonces es directamente la máxima distancia que puede ir recorriendo, que va a ser igual a la velocidad 0 al cuadrado por seno 2 ángulos sobre gravedad.
Ahí también tenemos en gráfico, ¿no? Este es el Y y este es el X, ¿no? Estos son los ángulos. Y al ver los ángulos tranquilamente podemos ir calculando también de cada uno, ¿no? En qué ángulo está, por ejemplo, escrito, cuando pateamos de aquí hasta el sitio no llega, es un de 15, ¿no? De 15 grados. Aquí más arribita, de 45, aquí ya de 30, ¿sí, no? Cada uno está representando sus ángulos cuando ya sea un objeto o un balón mismo al patear, ¿ya? Va formando siempre los diferentes ángulos, no solamente el ángulo va una sola medida. A eso también queremos llegar. Nota, nos indica el mayor alcance de un cuerpo se consigue cuando el ángulo de inclinación es de 45 grados. Ahí podemos ver dentro de los saberes y conocimientos donde nos indica resolver los siguientes ejercicios. Ahí ya tenemos un primer ejemplo. Una atleta salta con una velocidad inicial de 9 metros por segundo. Este es el atleta, ¿no? Aquí tenemos, está saltando, o ya ha ido saltando. Formando un ángulo de 70 grados con respecto a la horizontal. Calcular la altura máxima de alcance. Vamos a calcular esta altura. Pero antes tenemos en los datos incógnitas la velocidad 0 o es igual a 9 metros por segundo. Tenemos el ángulo de 70 grados. Tenemos la gravedad, toda la vida es esto. 9.8 metros por segundo al cuadrado. Y queremos saber la altura máxima que ha ido saltando esta persona. Este es el ángulo. Ahí tenemos la velocidad 0 que ha ido partiendo desde aquí la persona y está saltando, ¿no? Y esta es la altura máxima que ha ido alcanzando la atleta, ¿no? O la señorita. Para ello tenemos la solución, aplicar la fórmula de la altura máxima. Tenemos la altura máxima es igual a la velocidad 0 al cuadrado más el seno de ángulo al cuadrado sobre 2 gravedad. Esto ya es nuestra fórmula, a esto reemplazamos los datos. Entonces tenemos aquí la altura máxima es igual. Tenemos aquí directamente también la velocidad 0 es 9 metros por segundo al cuadrado por el seno de ángulos de 70 grados. Ahí tenemos por el seno de 70 también al cuadrado. Sobre 2 nos indica, ¿no? Y la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Ya continuando siempre con nuestro contenido de la explicación, entonces tenemos aquí, en esta parte estábamos, directamente indicamos, entonces aquí hacemos, por ejemplo, para nuestro resultado, primeramente 9 por 9 decimos, ¿no? Es 81 metros por segundo al cuadrado también, ¿no? Después por el seno de... Tenemos directamente el seno de 70 grados es 0.883. Eso es esto, estudiantes, ¿ya? Y aquí también de la misma forma multiplicamos 2 por 9.8. Es 19.6 metros por segundo al cuadrado también, ¿no? Entonces la altura máxima es 71.50, aquí es multiplicación más, 81 por 0.883 es 71.52 sobre 19.6, también es metros sobre el segundo al cuadrado, aquí también metros al segundo al cuadrado, pero aquí se queda un metro, porque es al cuadrado. Entonces la altura máxima va a ser 3.65 metros. A esa altura ha llegado esta atleta o esta señorita al saltar. Ya hemos calculado la altura
máxima que ha alcanzado la señorita. Pasamos al ejemplo 2. Una jabalina es lanzada con una velocidad inicial de 25 metros sobre segundo, formando un ángulo de 50 grados con la horizontal. Calcular el tiempo del vuelo. Aquí vamos a calcular el tiempo del vuelo que he ido lanzando directamente con una velocidad de 25 metros sobre segundo. He ido lanzando una jabalina. ¿Ya? Entonces tenemos en datos incógnitas. Velocidad 0 es 25 metros de segundo. El ángulo es de 50 grados. Entonces la gravedad es 9.8 metros de segundo al cuadrado. Tenemos ahí. Vamos a el tiempo de la velocidad. Vamos a ir calculando. ¿Ya? Ahí tenemos en gráficos que está lanzando directamente una jabalina con una velocidad de 25 metros de segundo. Ahí tenemos la velocidad 0, el ángulo, ahí tenemos empezando con una velocidad 0 y vamos a ir calculando el tiempo de la velocidad total. Entonces, solución, aplicar la fórmula de tiempo de vuelo. También se puede decir directamente el tiempo de vuelo. Entonces, es igual a 2 velocidad 0 por seno de ángulo sobre gravedad. Esto ya es la fórmula, ¿ya? A esta fórmula reemplazamos o reemplazar los datos. Tenemos entonces el tiempo de vuelo es igual. Tenemos 2, tenemos la velocidad 0 es 25 metros de segundo. Por seno de 50, porque el grado es de 50 grados. Sobre la gravedad es 9.8 metros de segundo. De la misma forma, el tiempo del vuelo es igual, entonces aquí multiplicación nomás también, ¿no? Aquí multiplican 2 por 25 por seno de 50. Esto es eso, 38.30 metros sobre segundo. Sobre la gravedad, que es 9.8 metros de segundo al cuadrado. Aquí metros con metros se va, pero segundo aquí con un segundo se va, pero un segundo se queda. Entonces el tiempo del vuelo es igual a 3.91 segundos. Aquí solamente división luego de eso, ¿no? 38.30 dividido entre 9.8. Ese es el otro ejemplo. Pasamos al ejemplo 3. Un atleta salta con una velocidad de 10 metros de segundo, haciendo un ángulo de 40 grados. Con la horizontal, calcular el alcance máximo también, ¿no? Aquí queremos calcular el alcance máximo también. Eso es el alcance máximo, también se va representando con una X. Por ejemplo, aquí podemos ver en los datos incógnitas, tenemos la velocidad 0 que es 10 metros sobre segundo. Tenemos el ángulo que es igual a 40 grados, tenemos la gravedad que es 9.8 metros de segundo al cuadrado y vamos a ir calculando el alcance máximo. Aquí está el atleta, ha ido partiendo de un ángulo de 40 grados y ha ido alcanzando, ahí vamos a ver, ¿no? El alcance máximo, y es el largo. Ahora en solución aplicar la fórmula de alcance máximo horizontal. Entonces el alcance máximo es igual a la velocidad 0 al cuadrado por seno de 2 ángulos sobre gravedad. Esto también ya es nuestra fórmula. A esto reemplazamos o reemplazar datos. Entonces el alcance máximo es igual. La velocidad inicial es 10 metros sobre segundo al cuadrado según la fórmula. Por el seno tenemos el seno, nos indican 2. Por el 40 grados, ¿no? El ángulo es de 40 grados. Sobre la gravedad que es 9.8 metros de segundo al cuadrado. Tenemos aquí entonces 10 por 10 es 100. Aquí eso viene metros al segundo al cuadrado también, ¿no? Los dos. Por el seno, multiplicando de 2 por 40 es 0.9848. Sobre la gravedad es 9.8 metros de segundo al cuadrado. Entonces
el alcance máximo es igual. Aquí ya multiplicamos también 100 por 0.9848 es 98.48 sobre 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De la misma forma que segundo al cuadrado con el segundo cuadrado se va. Aquí tenemos metro cuadrado, pero aquí tenemos metro nomás, entonces aquí nos queda un metro. Entonces el alcance máximo es igual a 10.05 metros. Aquí está mi división nomás, ¿no? Esa parte tomaremos en cuenta, estudiantes. Eso es el ejemplo número 3. Pasamos a otro ejemplo, el ejemplo número 4. Nos indica una pelota de fútbol es lanzada con una velocidad inicial de 15.24 metros por segundo con un ángulo de 60 grados con la horizontal. Calcular en el inciso A vamos a calcular el tiempo de vuelo, en el inciso B vamos a calcular la altura máxima y en el inciso C vamos a ir calculando el alcance máximo. Entonces en datos e incógnitas tenemos la velocidad es de 15.24 metros sobre segundo. El ángulo es de 60 grados, ahí también tenemos. Vamos a calcular el tiempo del vuelo, la altura máxima y el vuelo que alcanza también, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, el tiempo del vuelo, la altura máxima que va al vuelo máximo, que va a ir lanzando esta pelota que va a ir pateando, ¿no? Aquí tenemos la velocidad cero, aquí está el deportista. Entonces vamos a ir calculando estos tres aspectos, ¿ya? Para el inciso A, solución entonces, cálculo del tiempo del vuelo. Para el tiempo del vuelo tenemos la fórmula 2 velocidad por seno de ángulo sobre gravedad. Esto es nuestra fórmula. A esto reemplazamos los datos, directamente reemplazando datos. Entonces el tiempo de vuelo es igual. 2, la velocidad es 15.24 metros por segundo. Por el seno de ángulo es 60 grados. Sobre la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Aquí la primera parte ha ido multiplicando. 2 por 15.24 por seno de 60 es 26.40 metros sobre segundo. Sobre la gravedad que es 9.8 metros sobre segundo, entonces aquí metros con metros se va. Aquí metros con metros se va, entonces tenemos aquí segundos con segundos, pero se queda un segundo. Aquí ya es la división nomás, 26.40 dividido entre 9.8. Entre el tiempo del vuelo es igual a 2.69 segundos. Eso es para el tiempo del vuelo. Para el inciso B, calcular la altura máxima. La altura máxima es igual a la velocidad 0 al cuadrado por seno de ángulo al cuadrado sobre 2 gravedad. Esta también es nuestra fórmula. A eso reemplazar los datos. Entonces la altura máxima es igual. Tenemos la velocidad 0 es 15.24 metros por segundo al cuadrado. El ángulo de 60 grados al cuadrado también. Y tenemos 2 por la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces la altura máxima es igual, aquí de la misma forma multiplicamos 15 por 24, también entre paréntesis elevado al cuadrado, por seno de 60, también al cuadrado. Luego esto es nuestro resultado de eso, nos indica 232.26 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Por, recién ha ido a obtener el seno de 60, ¿no? Al cuadrado que es 0.75. Luego de la misma forma esto ha ido multiplicando 2 por 9.8 es 19.6, también es metros sobre segundo al cuadrado. Ahora directamente multiplicamos 232.26 por 0.75 es 174.19 dividido entre 19.6, también metros sobre
metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado, también metro sobre segundo al cuadrado. Pero aquí se va, por ejemplo, segundo al cuadrado con segundo al cuadrado se va, pero aquí tenemos un metro nomás, pero con un metro se va, entonces queda un metro. Entonces la altura directamente es 8.89 metros. Eso es para la altura máxima. Esta parte es eso, ¿no? Eso hemos calculado en el inciso B. Para el inciso C, calcular el alcance máximo. El alcance máximo es igual a la velocidad 0 al cuadrado por seno de 2 grados sobre gravedad. Esto también es nuestra fórmula. A eso reemplazar los datos. Entonces tenemos aquí el alcance máximo es igual a velocidad 0 es 15.24 metros por segundo al cuadrado por el seno de directamente es también 2 por el ángulo que es de 60 grados sobre la gravedad que es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Entonces el alcance máximo es igual, aquí de la misma forma multiplicamos esto, ¿no? 15.24 por 15.24, porque elevado al cuadrado es 232.26 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado por el ángulo, por el seno, perdón, por el seno de 2 por 60 es 0.87. Entonces la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. De la misma forma que multiplicamos 232.26 por 0.87, el resultado es 202.07 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. La gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Eso está dentro del alcance máximo. Luego el alcance máximo es igual a que es división nomás, ¿no? 202.07 dividido entre 9.8 es 20.62 metros nomás, porque aquí metros, con este metro al cuadrado se queda un metro, ¿no? Entonces de ese modo es el resultado, o se queda directamente en metro, directamente el alcance máximo. Ya nos queda en metros, porque aquí segundo al cuadrado con este segundo al cuadrado también se ve. Pasamos al ejemplo número 5. Nos indica un proyectil es disparado a una velocidad inicial de 50 metros sobre segundo en el eje X y 80 metros sobre segundo en el eje Y. Calcular la velocidad inicial y el ángulo de disparo. Datos e incógnitas tenemos entonces. Tenemos la velocidad A del X es 50 metros por segundo. Tenemos la velocidad del AY. Del Y es 80 metros por segundo. Entonces queremos saber la velocidad 0 y el ángulo. Aquí imaginariamente hemos obtenido el gráfico. Aquí está, no está disparando un proyectil. Y está cayendo al piso también, ¿no? Este es el ángulo. Esto es la velocidad directamente, velocidad 0x y la velocidad 0y. Ahí tenemos la velocidad 0 nomás. Entonces, solución, calcular la velocidad inicial. Para esto tenemos la velocidad 0 es igual la raíz, la velocidad 0x al cuadrado más la velocidad 0y al cuadrado. Esto ya es nuestra fórmula, a eso reemplazamos o reemplazar datos. La velocidad 0 es igual entre raíz, entonces entre paréntesis la velocidad AX es 50 metros por segundo al cuadrado más la velocidad 0y es directamente 80 metros por segundo también al cuadrado, ¿no? Entonces aquí 50 por 50 decimos 2500 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado más 80 por 80 también es 6400 metros al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Luego sumamos. La velocidad 0 es igual, entonces la suma de 2500 más 6400, 8900 metros metro al cuadrado sobre segundo al cuadrado. Solamente aquí los cuadrados se va, pero metros sobre segundo nos quedan en la velocidad 0. Entonces el resultado, la raíz de 8900 es
94.34 metros sobre segundo al cuadrado. Ya hemos ido calculando, por ejemplo, la velocidad cero. Ahora sí, el ángulo vamos a ir calculando. Calcular el ángulo. Entonces, el tangente del ángulo es igual a la velocidad 0y sobre la velocidad 0x. Despejar el ángulo. Entonces, tangente del ángulo es igual. Tenemos aquí la velocidad 0y 80 metros por segundo sobre la velocidad 0x es 50 metros por segundo. Luego reemplazar sobre el ángulo. Entonces aquí tenemos el ángulo va a ser inversa a arctan, eso directamente es inversa del seno, ¿ya? Entonces es 80 metros por segundo sobre 50 metros por segundo. Vamos a obtener ya en grados, aquí división 80 dividido entre 50. Entonces el ángulo es igual a 57.99 grados. Eso es el siguiente ejemplo. Pasamos a otro ejemplo. El 6. Un balón se patea con una velocidad de salida de 60 metros por segundo, formando un ángulo de 70 grados con la horizontal. Calcular la velocidad resultante y ángulo con que el balón retorna al mismo nivel sobre el piso. Datos e incógnitas. La velocidad 0 es igual a 60 metros por segundo. La velocidad, no, el ángulo, perdón, tenemos el ángulo 1 es 70 grados. Ahí tenemos la velocidad que vamos a ir calculando, la velocidad del resultante. Y también la parte del ángulo con que el balón retorna al mismo nivel sobre el piso. En sí ha ido pateando de aquí el balón, ¿no? En el A ha ido pateando por un ángulo, ha llegado a la altura, el vuelo máximo, todo eso ha llegado al mismo nivel que ha ido empezando a patear el balón. Entonces vamos a sacar también ese ángulo que es aquí el ángulo 2. Y directamente la velocidad del resultante. ¿Con qué velocidad ha ido abarcando? Esto también es, ¿no? Para ello tenemos aquí directamente en solución calcular la altura máxima. Entonces la altura máxima es igual a la velocidad al cuadrado por seno de ángulo al cuadrado sobre 2 gravedad. La altura máxima es igual a directamente la velocidad 0,60 metros por segundo al cuadrado por el seno del ángulo 1 es 70 grados al cuadrado sobre 2, la gravedad es 9.8 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, la altura máxima va a ser igual, aquí directamente hacen en su máquina calculadora, hacen entre paréntesis 60 elevado al cuadrado por el seno de 70 también elevado al cuadrado. Dividido entre 2 por, entre paréntesis 9.8, cerrar paréntesis. Entonces el resultado es 162.19 metros, porque aquí segundo al cuadrado con el segundo al cuadrado se va. Pero aquí no hay metro al cuadrado, entonces queda un metro, entonces de ese modo nos queda metro. Calcular para el ángulo 2, aquí tenemos un pequeño gráfico. Aquí tenemos la velocidad del resultante, esto es la velocidad del resultante, aquí tenemos el ángulo, la velocidad x y la velocidad y. Para calcular la velocidad x, entonces la velocidad x es igual a la velocidad 0 por coseno de ángulo 1. Esto ya es nuestra fórmula, esto ya reemplazamos los datos para la velocidad x. La velocidad x es igual, la velocidad 0 es 60 metros por segundo por, ya es por coseno, ¿no? Para el ángulo 1. El coseno ya es de 70 grados, ahí tenemos ahí. Directamente aquí hacemos 60 por coseno de 70 es 20.52 metros sobre segundo, ahí tenemos, ¿no? Eso es la velocidad de la x. Ahora,
calcular de la velocidad y. Para la velocidad de la y es velocidad y al cuadrado es igual a la velocidad 0 del y más 2 gravedad altura máxima. Ahí ya tenemos la velocidad y al cuadrado es igual a 2 gravedad altura máxima. Entonces, la velocidad y es igual a la raíz 2 gravedad altura máxima. Esto ya es en este caso nuestra fórmula. A esto reemplazamos también los datos. Reemplazar los datos. Velocidad y es igual a la raíz 2. Tenemos la gravedad es 9.8 metros por segundo al cuadrado. Por la altura máxima es 162. Para eso hemos obtenido ¿no? La altura máxima es 162.19 metros. Todo esto hacemos en la calculadora, obtenemos la raíz 2 por 9.8 por 162.19. Es el resultado de la velocidad y es 56.38 metros por segundo. Luego, calcular la velocidad de la resultante por teorema de Pitágoras. ¿Ya? Esto también es una fórmula. Entonces, la velocidad del resultante es igual a la raíz velocidad x al cuadrado más velocidad y al cuadrado. A esto también reemplazamos los datos. Entonces, la velocidad del resultante es igual a la raíz. La velocidad x al cuadrado es 20.52 metros sobre segundo al cuadrado. Aquí está, ¿no? Es lo que estamos calculando de la velocidad x. Más de la velocidad y al cuadrado. Esto ya es esto. 56.38 metros por segundo al cuadrado. Entonces, la velocidad de la resultante es igual a la raíz. Seguimos, aquí es dos veces nomás, ¿no? 20.52 por 20.52 es 421.07 metros por segundo. También entre paréntesis al cuadrado. Más de la misma forma, esto multiplico. 56.38 por 56.38 porque es elevado al cuadrado, ¿no? Entonces es 3178.70 metros por segundo al cuadrado, ¿no? De la misma forma voy a sumar esto. 421.07 más 3178.70 es 3599.8 metros sobre segundo al cuadrado también, ¿no? Entre paréntesis. La raíz de este resultante tenemos es entonces la velocidad del resultante es igual a 60 metros sobre segundo. Eso es en la parte de lo que nos quieren o lo que nos pide la velocidad del resultante. Ahora, calcular el ángulo 2. Tangente el ángulo 2 es igual a la velocidad y es sobre la velocidad x. Despejar el ángulo, tenemos el ángulo 2 es igual al arctán. Ya sabemos que es la inversa del seno. Entre paréntesis colocamos la velocidad y sobre la velocidad x. Esto ya es nuestra fórmula. Ahí reemplazamos datos. La velocidad, perdón, el ángulo 2 es igual a arctán. Entre paréntesis tenemos la velocidad y es 56.38 sobre la velocidad x es 20.52. Aquí es división nomás. Entonces, haciendo división es 2.75 entre paréntesis. Ya sabemos que es el ángulo, entonces, de la inversa del seno es 2.75. Entonces, para el ángulo 2 es 70, ¿no? Anotando eso en la máquina calculadora sale 70. Eso sería estudiantes en área de física. Siempre vayan observando para profundizar sus conocimientos de cada uno de ustedes. De esa forma también estar otro día en sus carreras superiores. Y muchísimas gracias.